Sí, adelante. Ok. Y también ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Ok. adelante. Pues bien, gracias por la presentación. En efecto, mi nombre es Fabián Mendoza Hernández. Formo parte del Instituto Politécnico Nacional acá en México. Laboro dentro de lo que es el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16, Hidalgo, que es una escuela del Politécnico de nivel medio superior, previo a que los alumnos pasen a la universidad. Este trabajo inicialmente lo iba a presentar una de mis alumnas. De hecho, son dos alumnas con las que he estado trabajando, pero por algunas cuestiones pues no pudieron presentarlos ellas. Y bien, el trabajo se titula Síntesis de complejos metálicos de bases de Schiff tipo Salem a temperatura ambiente en una sola etapa. Eh, este trabajo parte de algunos otros trabajos que he realizado en lo personal como parte de mi trabajo doctoral, donde estuve trabajando con síntesis de materiales, principalmente para usarlos en almacenamiento y conversión de energía, al igual como catalizadores. Derivado de ese trabajo doctoral, pues tiene por ahí un artículo científico publicado y 3 solicitudes de patente que están ya a punto de ser otorgadas. De hecho, parte de este trabajo que se va a presentar tiene que ver con el trabajo de una de esas solicitudes de patente. Entonces, vamos a comenzar. Voy a quitar el video para que no vaya a haber algún problema de conectividad y cualquier cosa, por favor, me dicen si es que se corta el audio o llega a haber alguna falla de internet. Bien, esto es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a hablar un poco acerca de los antecedentes de ese trabajo, el objetivo de estudio, la metodología que se ha seguido y la discusión de los resultados y conclusiones a las que hemos llegado. Entonces, primero quisiera comenzar con una reflexión acerca de lo que estamos pasando actualmente a nivel mundial. Y ya por ahí, en la primera ponencia, la doctora Beatriz Elena Soledad hablaba de la importancia de la química verde. Este trabajo está centrado en esos principios de la química verde. Es algo que en lo personal a mis alumnos, a pesar de tener entre 15 y 17 o 18 años, pues uno trata de inculcarles para que sigan ese camino y sigan preocupándose por mejorar el ambiente y no tanto así perjudicarlo por todos aquellos procesos que se derivan de la química. Entonces, como químicos, nosotros estamos inmersos en un sinnúmero de actividades a nuestro alrededor. A donde quiera que voltemos, estamos rodeados por química. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos y de un árbol cortamos un celular, como si lo hacemos con una manzana o una naranja, no. Es necesario realizar diversas transformaciones a la materia prima para poder obtener los productos que nosotros deseamos, de los cuales disponemos en la actualidad, como lo es un celular que tiene un sinnúmero de componentes, de diversos elementos químicos. Entonces, en esos procesos entra la química, desde el diseño, la síntesis y la obtención de nuevos materiales capaces de realizar diversas funciones, hasta los procesos que nos permiten disponer de energía, como la energía eléctrica. En todo ello vemos involucrada la química. Desafortunadamente, el uso indiscriminado de elementos químicos como el helio, que se está escaseando, nos va a limitar cada vez más en cuanto a los recursos de los cuales vamos a disponer, y no solo nosotros, sino las generaciones futuras. Eso, aunado a la generación de residuos y a la contaminación como tal que se producen a través de estos procesos químicos, pues ya conocemos que se ha provocado problemas al medio ambiente. Entonces,
bien podremos plantearnos una serie de preguntas para ver realmente qué estamos haciendo en este contexto de, al emplear la química, no contaminar más nuestro planeta. Entonces, ¿podremos estar seguros de que todos en el mundo van a disfrutar de un alto nivel de vida sostenible en el futuro? ¿Es sostenible en la Tierra una gran población humana tecnológicamente poderosa en un futuro cercano? Parte de, como les mencionaba, de este trabajo sigue algunos de los conceptos que se manejan en la química verde. Cuando cualquier químico piensa en la frase transformación sintética, pues inmediatamente evocamos seguramente algunas de las imágenes de los mayores logros que hemos tenido en el campo de la química durante el último siglo y medio pasados. Entonces, el esfuerzo brillante y creativo para convertir una materia prima fácilmente disponible en una molécula casi inconcebiblemente compleja ha sido una de las áreas más dignas de orgullo dentro del campo de la química. Sin embargo, la frase transformación sintética significa literalmente cambio hecho por el hombre y ya vemos todo lo que concierne a poder realizar cambios en la materia prima, principalmente en cuanto a la generación de residuos. Entonces, también aquí les presento una frase que me gustó mucho y que entra dentro de este contexto, dicha por Ryoji Noyori, que es un investigador japonés, premio Nobel de Química en el 2001. Él dijo, el futuro de los químicos y de la humanidad depende de nuestra capacidad para producir compuestos útiles de forma económica y eficiente en términos energéticos, cuidadosos con los recursos y respetuosos con el medio ambiente. Entonces, la química no es meramente una ciencia de hacer observaciones para poder así comprender mejor la naturaleza. Nuestra ciencia es creativa y también productiva, generando sustancias y materiales de muy alto valor añadido desde casi nada. En vista de esta importancia, la síntesis química exige el más alto nivel de creatividad científica y tecnológica y la penetración para explorar sus posibilidades ilimitadas. Pero, eso sí, debemos de ser capaces de mejorar esos procesos de los que disponemos. Debemos de empezar a utilizar otros elementos químicos, recuperar elementos químicos como los que se encuentran en las pantallas de dispositivos electrónicos, etcétera. Entonces, ahí entra la química verde. En los últimos años, es difícil, si no es que imposible, nombrar un aspecto del campo de la química que no esté haciendo un trabajo excelente dentro del área de la química verde. Prácticamente ya en la química, todos estamos tratando de poner nuestro granito de arena para poder contribuir a una mejora en el ambiente, siguiendo esos puntos que trata la química verde. Entonces, la química verde no es un simple eslogan, es la clave para la supervivencia de la humanidad. Entonces, centrados en estos conceptos, parte este trabajo. ¿Por qué? Con este trabajo buscamos mejorar la obtención de ciertos tipos de compuestos. Estos compuestos se conocen como bases de Schiff y sus correspondientes complejos metálicos de bases de Schiff. Dentro de la química, un grupo orgánico muy empleado es el grupo imino, que se conoce como base de Schiff, y se le nombra así por su descubridor, Hugo Schiff, quien por ahí de 1864 obtuvo por primera vez este tipo de compuestos, que resultan, como podemos ver en pantalla, de la condensación de entre una amina primaria y un aldehído o una acetona, y se obtienen compuestos conocidos como bases de Schiff. Entonces,
La base de Schiff no es otra cosa que el grupo funcional que se forma entre un carbono y un átomo de nitrógeno formado por un doble enlace. Dentro de todos estos ligandos orgánicos de bases de Schiff que se pueden obtener, existe uno en particular que es de mucho interés en química de coordinación y es el ligando orgánico conocido como ligando Salen, el cual observamos en pantalla y resulta de la condensación de dos moléculas de salicilaldehído y una molécula de etilendiamina y obtenemos una molécula simétrica como la observamos en pantalla, la cual contiene dos grupos imino, dos dobles enlace entre carbono y nitrógeno. Este tipo de ligandos orgánicos son muy preciados en química. ¿Por qué? Porque se tienen sitios de coordinación formados por estos dos átomos de nitrógeno y estos oxígenos de los grupos hidroxilo. Y fácilmente, prácticamente cualquier catión metálico puede venir a unirse y estabilizar esta molécula. Dicho esto, entonces, en dependencia de los diversos grupos funcionales que nosotros podamos tener en los átomos de carbono, principalmente del anillo aromático, así como en el puente de la amina, podemos tener una gran variedad de derivados de ligandos salen. Y una vez que nosotros acomplejamos algún catión metálico con con cualquiera de estos ligandos orgánicos, pues podemos tener una gran variedad de compuestos como los podemos observar en pantalla y dependiendo de la estructura orgánica y del catión metálico, este tipo de compuestos son muy útiles principalmente en catálisis. Sirven para una gran diversidad de reacciones químicas orgánicas, catalizan a una gran cantidad de reacciones químicas como podemos observar en pantalla. Entonces, ahí vamos viendo la importancia de sintetizar este tipo de compuestos. Ahora bien, si ya desde hace muchos años se ha hecho la síntesis de estos compuestos, ¿por qué continuar con ello? Porque siempre hay algo que se puede hacer. Aun cuando algo ya esté hecho, siempre es susceptible de mejorar o de eficientar un proceso. Dicho esto, el objetivo de estudio de este trabajo es la de sintetizar en una sola etapa a temperatura ambiente y con agitación complejos metálicos de bases de Schiff tipo salen de manganeso 3. Es el catión metálico en el que nos vamos a enfocar y por ahí solamente hicimos algunas variaciones en cuanto a la estructura orgánica. Entonces, ¿por qué enfocarnos en el estudio de este tipo de compuestos? Porque les mencionaba que hay muchos aspectos en química y en nuestra vida cotidiana que son susceptibles de mejora. Eh, la metodología tradicional que se sigue para poder obtener este tipo de compuestos parte de la síntesis del ligando orgánico o la base de Schiff y para ello tiene que reaccionar un aldehído con una diamina, llevar a cabo la síntesis a 80 grados Celsius en etanol, preferentemente como disolvente, y se lleva a cabo la reacción en un tiempo de 2 a 3 horas. Posteriormente, se procede a purificar el ligando orgánico, ya que precipita y fácilmente se puede recuperar por filtración a vacío. Y se hacen por ahí lavados con etanol para eliminar impurezas. Entonces, una vez que se tiene ese ligando orgánico de base de Schiff, lo siguiente es introducir el catión metálico. Y nuevamente, el ligando orgánico y el catión metálico de nuestra elección se reaccionan a 80 grados Celsius, otra vez en etanol, en un tiempo de 2 a 3 horas. Y para este tipo de compuestos en particular, se añade también un átomo de cloro,
de fuentes provenientes como cloruro de sodio o cloruro de potasio. Y esta adición implica que se tenga que utilizar 1 hora más de reacción. Posteriormente, ya se procede a llevar a cabo la purificación del compuesto y se lleva a cabo la caracterización. De esta manera, este tipo de compuestos llegan a obtenerse a través de esta metodología, que es la tradicional que se sigue hasta hoy en día, en rendimientos de entre un 80 a un 90%. Ya veíamos algunas de las aplicaciones que se les pueden dar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos en el laboratorio? Seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que estamos enfocados en este caso, en hacer alguna síntesis y muchas veces no sale como nosotros queríamos, pero se van dando una serie de circunstancias que nos van facilitando obtener este tipo de compuestos o se van dando circunstancias de las cuales nosotros no esperábamos que ocurrieran, algo así como la serendipia, algo así fue lo que pasó en este tipo de trabajo que se realizó. ¿Por qué? Porque por ahí, por algún descuido, se dejaron los reactivos en un matraz. Después de unos minutos, tomamos el matraz con el disolvente y los reactivos, pensando en que no había ningún reactivo aún. Entonces vimos que al moverlo, al empezar a agitar el matraz, se empezaron a formar cristales y entonces vimos cómo eso iba dando lugar a la obtención de este tipo de compuestos. Entonces, la metodología que seguimos observando esa situación presentada por descuido en el laboratorio parte de realizar esta síntesis en una sola etapa, donde primero agregamos un aldehído disuelto en etanol y poco a poco mediante goteo lento se agrega la diamina. Se pone en agitación durante 5 minutos a temperatura ambiente y posteriormente se agrega el catión metálico y se mezcla. Una vez teniendo la mezcla homogénea, se añade nada más la fuente de cloro y se mantiene en agitación en un tiempo de 30 minutos a temperatura ambiente y se procedió a purificar y a caracterizar. Y vimos cómo a través de esta metodología era posible obtener ese mismo tipo de compuestos que se pueden obtener a través del proceso que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, lo que hicimos fue comenzar con un compuesto como el que vemos en pantalla. Ahí vemos el nombre, un poco extenso, pero este compuesto en particular es conocido como catalizador de Jacobsen, nombrado así por el investigador que lo obtuvo por primera vez, y este catalizador es muy útil en reacciones de epoxidación enantioselectiva de alquenos, porque esos epóxidos quirales que resultan de usar este catalizador son muy útiles, sobre todo en la industria farmacéutica. Entonces, una vez que vimos que era posible obtener este compuesto en una sola etapa, lo que hicimos fue llevar a cabo esa reacción a diferentes tiempos de reacción para ver cuál era el tiempo adecuado en el cual ya se podía tener la formación de ese compuesto. Y vimos que desde 30 minutos ya era posible obtener ese tipo de compuestos a través de la metodología que nosotros estábamos evaluando. Entonces, vemos cómo se va reduciendo el tiempo de reacción respecto de la metodología tradicional a la metodología que nosotros probamos en este trabajo. Posteriormente, llevamos a cabo la caracterización de ese compuesto para ver que efectivamente tuviéramos esa molécula que nosotros estábamos proponiendo. Y hicimos una comparación entre una muestra de ese catalizador que de igual manera sintetizamos por la vía tradicional en el laboratorio, siguiendo
la metodología descrita desde el año 91 y también lo comparamos utilizando espectrofotometría de infrarrojo con una muestra que nosotros obtuvimos a través de nuestra metodología propuesta y podemos observar en este espectro de infrarrojo que prácticamente las dos muestras son lo mismo, no hay diferencia entre una y otra muestra. En ambas muestras, en el catalizador sintetizado por vía tradicional y sintetizado a través de nuestra propuesta, vemos a grandes rasgos las bandas de vibración del enlace de carbono y hidrógeno pertenecientes a los grupos terbutilos en el anillo aromático del aldehído. Y también vemos la formación del grupo imino, del doble enlace entre carbono y nitrógeno. También es posible determinar su vibración de tensión alrededor de los 1620 centímetros a la -1. De igual manera, podemos observar la vibración de tensión del enlace entre carbono y oxígeno, que inicialmente formaban el grupo OH de misalicilaldehído. Entonces, vemos cómo efectivamente esta metodología propuesta nos va dando resultados similares a la metodología que se ha utilizado anteriormente en la obtención de este tipo de compuestos. Hicimos un análisis más por espectrometría de masas a el compuesto sintetizado en una sola etapa y observamos cómo está muy puro nuestro espectro. Es decir, no hay formación prácticamente de subproductos o no hay residuos de los reactivos empleados en esta síntesis de este compuesto, por lo cual este procedimiento se está, de acuerdo a lo que estamos viendo, se está posicionando como una buena alternativa para poder sintetizar este tipo de compuestos. Hicimos otras pruebas más para ver qué tan eficiente podría ser este proceso, donde además de la síntesis del catalizador que ya les presentaba, que es el correspondiente al espectro de infrarrojo del medio en rojo, también sintetizamos otros dos catalizadores de acuerdo a la materia prima con la que disponíamos. Y vemos igualmente bandas muy características en los espectros de infrarrojo de cada una de estas moléculas. Además, también se le realizó un análisis por espectrometría de masas a cada uno de esos compuestos. Ya no les presento ahorita para no entorpecer la presentación esos espectros de masa, solamente un resumen. Y les presento el peso molecular calculado de manera teórica y el peso molecular encontrado a través de esos análisis de espectrometría de masas. Y vemos que coincide plenamente para cada una de las tres estructuras que se sintetizaron en el laboratorio en una sola etapa. Y lo que es también grato de observar es cómo se obtienen rendimientos elevados, superiores al 95%, que si recordamos un poco y comparamos con los rendimientos que se obtienen de manera tradicional al sintetizar estos compuestos, que va del 80 al 90%, pues mejoramos un poco estos rendimientos para la obtención de este tipo de compuestos. Y bien, esto es parte de lo que han realizado mis estudiantes en el laboratorio. Y finalmente tenemos como conclusiones que pues se realizó, como veíamos, la síntesis de los tres complejos metálicos de bases de Schiff tipo salen de manganeso 3 en una sola etapa a temperatura ambiente y en un tiempo de 30 minutos y obteniendo de esta manera rendimientos superiores al 95%, con lo cual estamos presentando una mejora en cuanto a la eficiencia del método de obtención de este tipo de compuestos respecto a los métodos tradicionales que se utilizan.
El método que presentamos resulta ser práctico, eficiente. Se utilizan tiempos cortos de reacción, así como un menor uso de energía al llevarse a cabo a temperatura ambiente, y la generación de residuos es mínima al presentarse altos rendimientos de reacción. Ahora bien, si bien un estudio cinético y la propuesta de un mecanismo de reacción a detalle son necesarios, la evidencia sugiere que la formación del ácido acético proveniente del acetato de manganeso y la formación de agua que se obtiene como subproducto de la base de Schiff cataliza la reacción de formación del complejo metálico, lo que ayuda a que la reacción pueda ser llevada a cabo en una sola etapa. Y como trabajo futuro tenemos que estos complejos metálicos de ligando salen de manganeso 3 van a ser evaluadas en reacciones de epoxidación de alquenos para ver si obtenemos los mismos resultados. Si evaluamos estos catalizadores obtenidos a través de una vía tradicional. Y bien, por mi parte es todo en cuanto a esta presentación.